veces la gente, por ignorancia, por falta de conocimiento, dice, el Perú debe ser un país pobre porque vienen muchos peruanos, cosas que no lo es. Los índices de crecimiento son muy importantes en el Perú. En este caso, usted como diplomático, ¿cómo analiza la migración peruana? ¿A qué se debe? No solamente porque en el Perú hay pobreza, que lo hay como en todos los países, pero no necesariamente el Perú es un país pobre. De hecho, es uno de los países que en los últimos años ha crecido de una manera espectacular. Pero sí, podríamos, digamos, dar un vistazo general a lo que ha sido la historia migratoria en el Perú. El Perú ha tenido ciclos económicos. A finales de 1800, el Perú era un país próspero y que paga muy bien, digamos, los servicios laborales. Y hubo una inmigración muy fuerte de origen asiático y europeo. Los famosos culichinos que trabajaban. Y así como Argentina tuvo una política de apertura a los migrantes europeos, no vaya a creerse que esto fue exclusivo de Argentina. En general, digamos, los países latinoamericanos tuvieron políticas de ese tipo. Era una corriente, digamos, generalizada en esa época de pensar que faltaba población en América Latina y que lo mejor era traer inmigrantes europeos. Como la frase popular de acá, gobernar es poblar, en este caso querían traer inmigrantes europeos. Y otra particularidad, en el Perú hay de todos, inmigrantes de todos los continentes, africanos, asiáticos, europeos, latinos. Es muy curioso en este sentido de ser uno de los pocos países que tiene inmigración de todos los continentes. Sí, hemos recibido inmigración italiana también, de origen austriaco. Esto demuestra que es un estado de puertas abiertas. Siempre fue, y eso es lo que quería remarcar, que siempre nos consideramos hasta hace muy poco un país de inmigración. A partir de los años 80 se produce un fenómeno inverso. El Perú se convierte repentinamente en un país expulsor de su población, de migrantes, expulsor de migrantes. ¿Por qué razón? Fundamentalmente por la crisis política debido a la violencia terrorista y la crisis económica tan profunda. Sí. ¿No? En ese momento hay un éxodo, un boom de la mucha gente salió como refugiado político porque realmente sufrían persecuciones. Y básicamente impulsados por una desesperanza y una falta de fe, digamos, en su futuro en el Perú. Sí, hay que desmentir estas versiones que dicen que si un país tiene muchos migrantes en el exterior es un país pobre. En este caso hubo otros factores, muchos venían a estudiar acá, otros perseguidos políticos, o quizá porque prefirieron probar suerte acá y se quedaron. Efectivamente. Entonces, las migraciones son un fenómeno bastante complejo, incluso desde el punto de vista psicológico muy interesante de estudiar, ¿no? Como el médico catalán que hace una historia, un análisis del síndrome de Ulises que sufre en cada inmigrante, el desarraigo. El desarraigo, pero digamos, en origen, el primer impulso para migrar, generalmente yo lo asocio, digamos, con una cosa objetiva, personal, de falta de oportunidad, pero también con la idea, digamos, arraigada en la humanidad de que la felicidad siempre está en otro lugar. Sí. ¿Es cierto? También es un gran problema que... Y eso pasa, por ejemplo, a los migrantes que salen de su terruño y al cabo de algún tiempo comienzan a ver todos los aspectos positivos del lugar que dejaron y piensan que ahí la vida fue más feliz. Y aparte esto veo que también hay un problema que lamentablemente tienen muchos peruanos, el tema que sobrevaloran lo extranjero, como diciendo en el exterior se vive mejor que en Perú, lo de afuera es mucho mejor, a diferencia de por ahí otras sociedades que subestiman lo extranjero, como diciendo este es el mejor país, acá es lo mejor de todo. En este caso muchos peruanos asocian la idea del progreso que está fuera del Perú. Es lamentable, pero a veces ocurre. Bueno, pero también ocurre lo contrario, ¿no? Al cabo de algún tiempo, le comentaba, la mayor parte de peruanos comienza a valorar, digamos, esa vida que dejaron. Pero ya tienen una nueva vida en el exterior. Y entonces el retorno se hace mucho más complejo.
porque el espacio que dejaron no es el mismo. no ha quedado esperándolos. Sí. Ya pasó el tiempo, pero el las deseo está de volver de las mucha oportunidades gente. laborales de repente ya aminoraron. Y por otro lado, ¿por qué? La gran pregunta es ¿por qué siguen llegando? Hay un fenómeno que se estudia en migraciones, que son las redes sociales. Esto significa cuando emigra, digamos, un miembro de la familia o de la comunidad, del barrio, etcétera, de inmediato tiende a ser una especie de héroe en su pequeña comunidad, ¿no? Y actuar de alguna manera como un imán para como un traer imán, exactamente. Interesante. Entonces, y con el tiempo se convierte en un tema incluso de reunificación familiar. Se podría decir a que pesar de que las condiciones pueden haber mejorado en el Perú, sí. y hay un tema de reunificación familiar, o sea, siguen llegando porque necesitan encontrarse padres con hijos, marido y mujer, etcétera. Se podría decir que el fenómeno de la globalización generó una inmigración masiva. Sí, es un fenómeno mundial, digamos, Sí. no es un fenómeno exclusivo del Perú. Puede ser que vaya asociado con la globalización, el achicamiento de fronteras a nivel cultural, a nivel geográfico, con las comunicaciones, ¿no? Los bloques regionales, estamos más conectados. UNASUR, Comunidad Andina, Mercosur. Viajar es mucho más barato, Así es. más fácil, en menor tiempo. Ahora de Europa en 12 horas, antes la gente venía en barco y tardaba días y días. Exactamente. Sí. Y también el tema de la lejanía del hogar, digamos, del hogar de origen, ya es una cosa que se relativiza, se mide en horas de vuelo. No era como antes, que digamos, de Europa acá era una eternidad. Yo le pregunto esto, usted como diplomático analiza a las diferentes colectividades de los países que lo reciben y además usted de alguna manera, quizás en menor grado, sufre el tema de desarraigo. Me imagino que usted extrañará a sus amistades, a su barrio, a su familia, si bien usted en este caso migra por una cuestión laboral, es un migrante voluntario, pero un migrante temporal, sí, y laboral, sí. Pero me imagino que debe sufrir el tema del desarraigo y debe extrañar a su Perú. Sí, todos tenemos alguna nostalgia por lo que dejamos, pero también una gran inquietud por conocer nuevas sociedades. Y esto genera un crecimiento intelectual sobre todo. Sí, personal también.